Estoy casado con un payaso. No, no es el comienzo de un chiste. Realmente estoy casado con un payaso. Así es como mi esposa se gana la vida. Ella se viste con grandes trajes blancos y abultados para divertir a la gente gracias al arte de la comedia burlesca. Nunca he sido realmente fan de los payasos, pero en la familia de mi esposa eso tiene un lugar muy importante. Hacer el payaso, como ella dice, es una tradición iniciada por sus tatarabuelos que emigraron de Francia. Llegaron a Estados Unidos con la esperanza de hacerse famosos como actores, pero eso le pasaba a muchos. Y como no conseguían muchos papeles, no tuvieron otra opción que empezar a hacer pequeños trabajos como payasos en un circo para ganarse la vida. Hasta el día de hoy, hay más payasos profesionales en su familia que personas que se dedican a otros oficios. La mayoría son payasos normales, pero también hay arlequines, bufones y hasta mimos. Tiene un primo que actúa como payaso malvado. Eso está muy mal visto en su familia, así que no tienen mucho contacto con él, aunque en Halloween es todo un éxito. Cuando empecé a salir con ella, debo confesarles que no me entusiasmó mucho descubrir que trabajaba como payaso. No era fácil tomar en serio a quien siempre hace tonterías. Pronto vi que mi perspectiva era ignorante. Ella vendía alegría y sonrisas, y era excelente en ello. ¿Cómo no enamorarme de ella? Desde entonces aprendí a respetar su talento y legado familiar. Nunca lo admitiré, pero me maravilla la forma en que ella hace malabares y la cantidad de cosas que puede crear con un simple balón. La semana pasada falleció el padre de mi esposa. Creo que ya notaste que los funerales no son iguales en su familia. Ellos no se quedan ahí haciendo el duelo en grupo. La familia se reúne para un gran espectáculo en honor al fallecido. Hasta el primo payaso malvado era invitado a esos eventos. Si alguien pasaba frente al cementerio en ese momento, podría haber pensado que había una extraña convención de payasos llevándose a cabo ahí. Todos estaban disfrazados de payasos. Hasta su papá llevaba el disfraz que usaba para trabajar. Por respeto a mi suegro, permití que mi esposa me pusiera uno de sus viejos disfraces. Y en el momento de la despedida, en vez de lanzar flores a la tumba, lanzaba accesorios de payaso justo encima del ataúd. Mi esposa lanzó un pollo de plástico que usaba durante su acto de malabares. No me sorprendió, pues ya había ido al funeral de su madre 7 años antes. Días después del funeral, fuimos a la casa de su padre para decidir qué conservar y qué vender. Nos tomó días, pero revisamos todas las habitaciones menos el ático. Decidimos donar la mayoría de la ropa y los muebles a varias asociaciones donde su padre solía hacer trabajo voluntario. Mi esposa conservaría todo lo relacionado con los payasos. Ella ya tenía una habitación reservada en casa para su trabajo. Sabía que no podía protestar, así que llevé todo al auto poco a poco. En el ático casi nada valía la pena guardar o regalar. La mayoría de las cosas estaban dañadas y realmente merecían ser tiradas a la basura. El ático no tenía aislamiento, por lo que las ratas y el moho dañaron todo lo que había. Lo que no destruyó la plaga y el moho lo dañaron las variaciones estacionales. Sin embargo, aún así lograron encontrar algo que valía la pena conservar. Encontré una vieja pintura al óleo guardada en una esquina y cubierta con una lona gruesa. Me sorprendió que la pintura no estuviera dañada, aunque todo lo demás sí. ¿Se supone que es quién?, pregunté mientras sostenía el cuadro en alto para que mi esposa pudiera verlo. Como los payasos eran importantes en su familia, pensé que era un antepasado. Ella frunció el ceño y miró atentamente la pintura, como si intentara recordar su nombre. No tengo ni idea. No recuerdo haber visto esa pintura en ningún lugar de la casa antes de esto. Ese payaso me resulta familiar. Estoy segura de haberlo visto antes. Tal vez era un amigo de tus padres, digo mientras intento encontrar una explicación. Tal vez alguien con quien tuvo que trabajar, que no era parte de tu familia. Mi frase pareció traerle recuerdos. Ah, ya está, ya me acuerdo. Tenía 5 o 6 años cuando mi papá le pidió vivir con nosotros. Algo le ocurrió a su familia. Creo que fue un incendio o algo así. Él fue el único que sobrevivió. Recuerdo que parecía ingenuo, como un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Todos le decían Nono. Lo llamaban por el nombre del payaso. ¿A un hombre clown? ¿Ese es su nombre? Me imagino que empezó como una pequeña burla. No creo que él supiera que los otros payasos se burlaban llamándolo así. Oh, bueno, no sabía que los payasos podían ser tan crueles. Algunos lo son. Por eso creo que mi papá le pidió que viviera con nosotros. Le tenía lástima, no se quedó con nosotros mucho tiempo. Un día estaba ahí, al siguiente ya no. Supongo que lo olvidó al irse. ¿Ella lo dijo señalando la pintura?
Pensé que mi papá le había encontrado dónde quedarse, pero nunca la volví a ver. Es tan lejano que casi lo olvidé. La pintura era un retrato de un payaso. Tenía diamantes rojos pintados alrededor de sus ojos saltones y un círculo rojo rodeando su boca sonriente. Tenía un mechón de cabello azul arriba, el resto de su cráneo era calvo. En vez de su nariz roja, tenía una verde claro, su piel estaba pintada de blanco. Se veía una gola dorada abullonada sobre sus hombros. ¿Qué quieres que haga con eso? Y le pregunté a mi esposa. Me gusta Polo en el coche. Sabía que ella me iba a decir algo así. A mí él me ponía incómodo. Rápidamente pensé en romperlo para poder tirarlo a la basura. No podía hacerlo porque ella lo asociaba con un recuerdo de su papá. Puse el cuadro en el coche y luego volví a limpiar el ático. Al volver a casa, dejé todo en el garaje para que mi esposa lo acomodara después. Saqué la pintura del coche, la puse contra la pared y la coloqué al revés para no verla. Me molestaba que esa cosa me mirara cada vez que iba al coche. A la mañana siguiente me fui al trabajo y todo seguía en su lugar, todo excepto la pintura, y la pintura ya no estaba al revés. El payaso me miraba a los ojos al entrar al garaje. Pensé que mi esposa la había volteado en algún momento. 8 horas después regresé y casi todas las cajas de la casa de mi difunto suegro ya no estaban. Eso significaba que mi esposa había trabajado duro y había guardado todo mientras yo estaba en el trabajo. Incluso la pintura ya no estaba ahí, lo que significaba que ella la había llevado adentro de la casa. Primero intenta acostumbrarte unos días antes de decir algo, me dijo mi esposa mientras caminaba a la sala para reunirme con ella. Me detuve al ver el retrato del payaso, sonriente, colgado sobre el sofá. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Tú qué opinas?, preguntó ella dudosa. Creo que está bien. No quería lastimarla. Probemos unos días y veamos si nos adaptamos. Ella me abrazó y me dio un gran beso en la mejilla. Oh, gracias, mi amor. De todos modos, no le veía el inconveniente. Las únicas veces que usábamos la sala era cuando teníamos invitados. Y las únicas veces que teníamos invitados era cuando su familia nos visitaba. Como la mayoría eran payasos, seguro apreciarían ese arte. Si intentaba colgar esa monstruosidad en nuestra habitación, seguro sabía que la pondría en el garaje. No presté atención a la pintura los días siguientes. Creo que mi subconsciente me lo impedía. Es una de esas pinturas que, sin importar desde qué ángulo la mires, te da la impresión de que te está mirando. Me molestaba, pero todas esas pinturas me afectan igual. 3 días después de que mi esposa colgara el cuadro, noté que había mucho movimiento en la casa, en la esquina de la calle. No pude evitar mirar mientras salía de mi cochera para ir al trabajo. Había coches de policía y una ambulancia en la entrada. No conocía a mis vecinos, pero los había visto en su jardín varias veces. ¿Escuchaste lo que pasó con los Dalton? Mi esposa me preguntó al salir del trabajo. ¿Quién?, pregunté. No conocía el nombre de la gente del vecindario, no tenía ningún contacto con ellos, salvo algún saludo ocasional. Los Dalton viven en la esquina de la calle. Zack y Miriam tienen gemelos. ¡No! Ya había respondido a su primera pregunta. Pero vi a unos policías y una ambulancia frente a su casa cuando salía esta mañana. Alguien entró a su casa anoche. La persona le rompió el brazo a Zack y puede que tenga una lesión en la cabeza. Le pegó fuerte en el ojo a Miriam, todo frente a sus gemelos aterrados. La policía piensa que es quien robó su casa hace 2 semanas. Negué con la cabeza, agradecido de que no nos pasara eso. Esa noche revisé puertas y ventanas. No teníamos sistema de seguridad en la casa porque no vivíamos en un barrio normalmente peligroso. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, el número de robos disminuyó y el vecindario parecía menos tenso. Pero eso no me impidió mantener la costumbre de revisar todas las puertas y ventanas cada noche. Creo que deberíamos comprar un perro, dijo mi esposa mirándome al bajar el libro que leía. Eso parece más complejo que un sistema de seguridad simple. Y yo digo... Lo sé, pero pensaba que tal vez podría enderezar al perro para que también pudiera participar en mi espectáculo. ¿Sabes cuando no cuida la casa? Años antes ya habíamos pasado por la etapa de querer un perro. Cuando descubrimos que no podíamos tener hijos, pensé que ella ya se había hecho a la idea. Me imagino que ella lo había estado pensando todo ese tiempo. ¿Y si hablamos de todo eso mañana? Apagué la lámpara de la mesa de noche y me hundí en las almohadas. La semana fue larga, solo quiero dormir. Tú también deberías. Tienes espectáculo mañana, ¿verdad?, le recordé. No es una conversación que puedas evitar yéndote a dormir. Espero que solo sueñes con perros.
Ok, y digo mientras me duermo, siempre y cuando sean perros silenciosos. Debía estar muy cansado, porque solo recuerdo haberme despertado de golpe. Al principio estaba desorientado, y no sabía si me desperté por el sueño o por otra razón. Dentro de la casa, vi a mi esposa dormir plácidamente. Debí despertarme por una pesadilla. Como ella tiene el sueño ligero, creí que se habría despertado antes. Si el ruido que había escuchado realmente venía de la casa, me quedé escuchando durante varios minutos, solo para estar seguro. Justo cuando iba a taparme con mi cobija, escuché un gran estruendo. Eso no formaba parte de mi sueño. Me senté rápidamente, luego puse los pies en el suelo mientras escaneaba la habitación para encontrar algo que pudiera servirme de arma. Puede sonar gracioso, pero solo hallé los zapatos de payaso de mi esposa. Antes de sus espectáculos, ella dejaba sus disfraces en la silla de la esquina de nuestra habitación. Tomé el zapato por la punta con ambas manos. Usar el tacón desmesurado del zapato como si fuera un bate de béisbol. Preparado para todo, caminé despacio a la puerta y miré al final del pasillo. No vi nada, solo escuché un alboroto en la sala. Después suena una campana aguda. La razón por la que no llamé a la policía es que todas las noches dejábamos nuestros teléfonos en la mesa de la cocina para que pudieran cargarse. Los habíamos prohibido en nuestra habitación el día que nos dimos cuenta de que pasábamos más tiempo mirando nuestras pantallas que teniendo conversaciones de pareja. Caminé despacio por el pasillo hacia el ruido. Sin un plan, lo mejor que pensé fue intentar atrapar un teléfono. Correr hasta donde estaba mi esposa, encerrarnos en el baño y llamar a la policía de inmediato. Después de eso, llegué al final del pasillo que llevaba a la sala. Tenía la espalda pegada a la pared, mientras me preparaba mentalmente para correr a toda velocidad hasta la cocina. Para agarrar uno de los teléfonos, decidí arriesgarme y echar un vistazo a la sala. Tras oír al ladrón moverse para robar nuestras cosas, no fue eso lo que vi. Al mirar dentro de la habitación, no entendía lo que veía. Estaba tan sorprendido que ni siquiera intenté esconderme. El zapato gigante se resbaló de mi mano mientras pensaba, ¿qué está pasando? Al otro lado de la habitación había un payaso, vestido igual que el de la pintura. En sus manos tenía una clava de malabares que estaba manchada con un líquido negruzco. A sus pies había un cuerpo sin vida, vestido completamente de negro. Un pequeño charco de sangre se formó bajo su cabeza. El payaso no parecía sorprendido por mi presencia. Cuando se dio cuenta de mí, simplemente sonrió, mostrando sus dientes amarillos y grandes. Luego, se llevó un dedo a los labios para pedirme silencio. Luego extendió la mano hacia mí, indicándome que esperara. Volteé a la pintura para ver si era el mismo payaso, pero estaba vacía. Me quedé paralizado. Mientras lo miraba atónito, vi al payaso dejar su masa de malabares y empezar a sacar un pañuelo de su bolsillo, que estaba conectado a otro pañuelo y luego a otro. Seguro conocen ese truco de memoria. Pensé que seguiría sacando pañuelos hasta que saliera su boxer y pusiera cara de vergüenza, pero lo último que salió de su bolsillo fue una toalla. Apuntó la toalla hacia mí al separarla del pañuelo. El payaso se arrodilló y limpió la sangre del cuerpo con la toalla. Mientras hacía eso, el hombre en el suelo gimió y se movió, pero al payaso no le importó. Agarró la masa de malabares, la hizo girar una vez en el aire, la atrapó y de repente le dio un violento golpe en la cabeza al hombre. Me miró, se encogió de hombros disculpándose y limpió la masa de malabares antes de seguir con el suelo. Al terminar se levantó y me mostró la toalla perfectamente limpia. La misma toalla usada para limpiar mucha sangre. Me mostró ambos lados limpios de la toalla. Luego susurró T-A-T-A-M. No podía moverme, todo lo que podía hacer era presenciar lo absurdo de la situación. El payaso apoyó las manos en la barbilla y fingió pensar. Luego levantó un dedo al cielo, como si se le acabara de ocurrir una idea. El payaso entonces se inclinó de nuevo sobre el cuerpo del hombre y le rasgó la camiseta. Luego puso un dedo sobre su piel desnuda y este se hundió en el cuerpo del hombre como si estuviera hecho de arcilla. No se detuvo hasta hundir su mano por completo en la espalda del hombre, hasta la muñeca. Nunca olvidaré lo que pasó después. Al levantarse el payaso, el cuerpo del hombre lo siguió como una marioneta. Entonces el payaso lo puso a bailar. Los brazos y piernas del hombre se movían torpemente al ritmo de una música que solo el payaso oía. No entendía cómo controlaba su cuerpo solo con una mano en la espalda, ni quería saberlo.
Ya había visto suficiente, quería que eso terminara. Entonces me di la vuelta lentamente y empecé a caminar hacia mi habitación. Cuando llegué al final del pasillo, me detuve y me giré, comprobando que el payaso no fuera solo una alucinación. Y no era una alucinación, seguía ahí, de pie, jugando con su marioneta macabra. Al notar que me volteé, hizo que el cadáver me saludara y él puso cara triste. Me volví a meter en la cama, me tapé con la cobija y cerré los ojos. Lo último que pensé antes de quedarme dormido fue: ¿quién necesita un perro o un sistema de seguridad cuando tienes a un payaso para proteger la casa?